Con Despertares en puerta, a realizarse del 15 al 20 de julio en Guadalajara, Jalisco, el mexicano Isaac Hernández, primer bailarín del English National Ballet y Premio Benoit de la Danza 2018, fue entrevistado por Proceso sobre la edición 2019, pues pese al éxito de años anteriores, esta sería la última debido a la falta de apoyo de autoridades culturales. Desde el año pasado creo que mucha gente, incluso las personas que tuvieron la oportunidad de ver por primera vez la Gala de Despertares y los jóvenes que participaron también como parte de las actividades de los talleres, se ha de verdad mucho gusto saber que hay una Gala 2019, ¿no? Pero ¿qué implica la labor de estar detrás de un encuentro tan importante como este y a su vez ser bailarín? Bueno, ha sido un proyecto espectacular, Despertares, ¿no? Porque cuando Despertares lo empezamos con la idea de poder cambiar la manera en la que la gente veía el ballet, ¿no? Acercarlo a un público diverso y ofrecer la oportunidad de ver en un escenario nacional a las estrellas y lo mejor del mundo de las diferentes disciplinas. Yo entendía que tenían que suceder diferentes cosas. Primero necesitaba saber si había el interés por este tipo de espectáculos, y creo que los llenos totales en el Auditorio Nacional y ese compromiso que he sentido de parte del público me lo dejaron muy muy claro, que hay un gran deseo porque este tipo de proyectos sean parte de la vida cultural de nuestro país. Y después, uno de los propósitos principales que yo tenía que quería lograr con esta plataforma era poder hacer que ese proyecto Despertares no terminara justo después del show, o solamente con las personas que van a ver la presentación, sino que pudiéramos encontrar la manera de que ese proyecto fuera influenciando la vida creativa y cultural de nuestro país, ofreciendo herramientas para los jóvenes creadores o simplemente abriendo las puertas para que la gente se acercara y conociera un poco más sobre lo que es nuestra profesión o las diferentes industrias creativas, como lo fue el año pasado, o qué está sucediendo con las nuevas tecnologías y cómo están influenciando el arte y la creatividad. Entonces, había muchos temas muy, muy importantes para mí para desarrollar con ese proyecto. El año pasado llegamos a casi 3,000 jóvenes con los workshops, con las clases magistrales gratuitas. Y tuvimos a 20,000 personas viendo el espectáculo. Entonces fue algo muy especial y me siento afortunado de poderlo hacer ahora en Guadalajara, que es en el estado de Jalisco, que es de donde yo soy, sobre todo por ofrecer la oportunidad a diferentes sectores económico, se puede decir, de nuestro país, ¿no? Entiendo que hay mucha gente que no puede viajar a la Ciudad de México, que me gustaría que tuvieran acceso a las becas, que tuvieran oportunidad de ver las clases magistrales, de ser parte de todo esto, porque me gusta imaginar lo que puede pasar una vez que esta generación empieza a implementar esas herramientas. Por ejemplo, este año traigo a los diseñadores y elaboradores de vestuarios del Ballet Nacional de Inglaterra, que vienen a dar un curso sobre cómo hacer un tutú profesional, cómo hacer un vestuario, una casaca profesional. Entonces yo, pensando en este proyecto, me imagino que tal vez el próximo tutú que vea en un escenario nacional está hecho con esas herramientas, con ese conocimiento, o que tal vez un padre de familia, una madre de familia va a encontrar una manera de ganarse la vida a través de esta herramienta. Hay un cambio significativo, no sé si decirlo de esta manera, porque justo el año pasado comentabas que veías Despertares a futuro, no solo en la Ciudad de México, ahorita en Guadalajara. ¿Tuvo que ver con el apoyo a lo mejor en ese estado, la falta de apoyo en la Ciudad de México? Sí, bueno, definitivamente Despertares requiere de un compromiso muy importante. Creo que en nuestro país ha vivido un cambio muy radical, ¿no? Ha marcado hasta cierto punto muchas tendencias en nuestro país. Entonces entiendo que llevamos 6 meses, que es un momento muy complicado, no quiero ni imaginarlo, ni siquiera qué tan complejo debe de ser eso. Y simplemente se me dio el respaldo en el estado de Jalisco. La idea era hacerlo en las 2 ciudades y de posiblemente llevarlo a Monterrey también, que era uno de los grandes sueños que yo tenía, de poder construir estas 3 plataformas para poder, como te digo, diversificar el acceso a estas oportunidades en nuestra sociedad.
Entonces, por el momento, pues te digo, recibí el apoyo de hacerlo en Guadalajara, luché porque eso sucediera, estoy poniendo, se puede decir, que en juego lo último que he construido en los últimos 29 años para que esta edición sea posible y lo estoy haciendo con el genuino interés de que este proyecto sea una realidad en nuestro estado y pueda hacerse una vez más en nuestro país. Claro, hace poquito diste a conocer a través de un comunicado que me pareció a mí un tanto, no sé si la palabra correcta sea como una despedida, quizá, sácame de la duda, ¿no? Porque mencionabas que no existían las condiciones idóneas para seguir con Despertares y que en este momento no había la visión ni el genuino interés. ¿A qué te referías? Pues mira, para que un proyecto como este sea posible, desde el principio siempre se consideró que fuera una unión de esfuerzos entre la iniciativa privada y el apoyo gubernamental. A mí me parece, por mi experiencia en los diferentes escenarios internacionales o diferentes países donde he vivido, que ese es el mejor mecanismo para poder tomar riesgos, para poder innovar, para poder desarrollar proyectos verdaderamente inclusivos en el ámbito cultural. Y en este momento me di cuenta que después de 8 años de luchar por que este proyecto sea milagrosamente posible año con año, me di cuenta que los instrumentos no están ahí para poder ser competitivos o para poder encontrar la continuidad o poder incentivar a la iniciativa privada a que sea parte de estos apoyos. Tampoco hay la cultura del mecenazgo en México y eso es algo que no sucede cuando el apoyo gubernamental se retira automáticamente, no es algo que sucede por consecuencia, sino que es algo que se tiene que ir planificando, que se tiene que ir construyendo, que se tiene que ir generando esta nueva costumbre en nuestra sociedad. En Estados Unidos las artes dependen casi en su 100% de la iniciativa privada y del mecenazgo del individuo, pero es un país que lleva años trabajando esta política, que lleva años construyendo esta costumbre y que ha sido generacional. Entonces, yo siempre he sido partidario de que la cultura, de que las artes no sean 100% dependientes del apoyo gubernamental, sino que se logre esta unión de esfuerzos, que se logre transmitir esta responsabilidad compartida que tenemos como sociedad de que estos proyectos existan en nuestro país. Pero para lograr eso necesitamos unas herramientas que nos permitan incentivarlo, ¿no? Y me parece que nos va a tomar tiempo llegar a eso, porque es cambiar la mentalidad de una generación entera y afectar la vida de manera positiva a través de estos proyectos para que generen confianza y para que se pueda ver el valor agregado que estos traen a nuestra sociedad. Y yo lo veo muy, muy claro con Despertares. Llevo 8 años, tocamos la vida de miles de mexicanos. Yo me atrevo a decir que el ballet nunca más se va a volver a ver de la misma manera en nuestro país, por lo menos en esta generación, porque entiendo que tenemos memorias muy cortas, pero me doy cuenta del valor que eso tuvo, porque como te lo decía al principio de la entrevista, me emociona pensar lo que puede suceder en un niño que piensa que sus sueños pueden ser posibles, que puede dedicarle la vida al arte, que la creatividad es importante, que las industrias creativas pueden ser el futuro, que desarrollar videojuegos puede ser una manera de ganarse la vida, que ser diseñador puede serlo, que puede ser artista plástico y vivir una vida digna. Entonces, esas ideas me ilusionan y me motivan para pensar que es un proyecto que vale la pena, que puede transformar la realidad de nuestro país, si hay el compromiso, si hay la visión, si hay el apoyo real para que esto se pueda convertir en un proyecto de nación. ¿Te has acercado con la Secretaría de Cultura Federal? Sí, tuve acercamiento, mi equipo entregó un oficio físico en persona, tuve una reunión
justo cuando empezaba a dirigir Lucina Jiménez el INVAL, y fue una reunión casual, no fue nada oficial, simplemente cuando tenía 11 años Lucina estaba dirigiendo el Centro Nacional de las Artes, nos conocíamos de entonces, quería saber qué proyectos traía, estaba muy entusiasmada. Después hice la petición de un apoyo para la edición de Despertares, se me recomendó que fuera a Profest. Fui a Profest, Despertares no calificaba para un apoyo de $500,000 de Profest, entonces mandé otro oficio haciendo saber mis comentarios y bueno, recibí respuesta hace 2 días que la secretaría tenía la intención de encontrarse conmigo, entonces de hecho estoy ahorita tratando de acomodar la agenda para ver si esa reunión es posible en este viaje. Pero estamos a un mes de Despertares y yo cuando planeo estos proyectos o cuando tomé la decisión de mandar este comunicado y tomar la decisión de que Despertares no continúe en mi país, entendí que estábamos en una situación compleja en nuestro país, que era momento de encontrar la manera de que estos proyectos pudieran ser posibles de alguna otra manera, y me di cuenta de la importancia bueno, de algo muy importante, que tenemos que primero construir esas herramientas para poder crear esa transición, crear un nuevo modelo de mecenazgo o de apoyo para la cultura y las artes, pero tiene que hacerse con seriedad y viendo cómo se puede construir un instrumento que nos pueda dar continuidad a los proyectos culturales en el país, porque al final de cuentas eso es lo más difícil, la falta de continuidad, porque las cosas no se hacen o no tienen el impacto que uno quiere a corto plazo, ¿no? Yo no conozco nada que dé resultados en 1 año o 2 años, y muchos de los requisitos burocráticos son verdaderamente incoherentes cuando vienen a los temas de continuidad y de acceso a estos recursos. Entonces sí me gustaría que se abriera un debate sobre el tema y que se pudiera lograr reestructurar para poder hacer que estos proyectos no sean un milagro en nuestro país. Mencionabas el año pasado también que justo era que cada Despertares era una lucha desde cero, ¿no? Y en estos momentos, ¿tú sí crees que pueda haber quizá un Despertares 2020? Por el momento no, por eso fue que tomé esa decisión, porque yo no veía las cosas muy claras. Yo siempre he estado dispuesto a hacer que Despertares sea una realidad, y cuando digo he estado dispuesto he sido extremadamente cuidadoso con este proyecto para que no represente ningún tipo de ideología política, para que sea simplemente y meramente por el beneficio de las personas a las que llega y por beneficio de mi país, porque al final de cuentas yo he visto el poder de la cultura, yo he visto el poder de las artes en la vida de las personas, y me interesa que los jóvenes, que la vida diaria de nuestro país pueda contar con esos procesos. Entonces me he mantenido siempre muy al margen de todas las conversaciones políticas, pero me parece muy importante que ahora que se están reestructurando los diferentes aparatos, que se está buscando una visión diferente sobre el mecenazgo, sobre el apoyo gubernamental a las artes, pues que se considere seriamente un instrumento que nos permita verdaderamente poder incluir a los diferentes sectores para poder hacer esto realidad. ¿Harías un llamado al presidente López Obrador o a la secretaria de Cultura Federal? No, definitivamente me gustaría en algún momento poderme reunir con el presidente. Espero poder concretar la reunión con la secretaria, pero sí entiendo que están en posiciones muy complejas en este momento. Son 6 meses de una nueva administración. Siempre ha sido muy complejo los cambios de gobierno. Me tocó estar en la transición, ya en una transición. Sí, estuve haciendo este proyecto ya con dos gobiernos diferentes. Entonces entiendo más o menos el tiempo, los procesos, y por eso he decidido tomar un paso hacia atrás y darme un poco de tiempo para ver hacia dónde van las políticas culturales, qué es lo que podemos hacer para que las cosas cambien para manera positiva y que estos proyectos no dejen de existir en nuestro país. Pero entiendo que yo no puedo estar corriendo los riesgos que estoy corriendo en este momento
en un futuro. Entonces sí me gustaría poder platicar con ellos sobre los diferentes modelos que ya existen en diferentes partes del mundo y cómo crear un modelo que pueda funcionar para la realidad de nuestro país en este momento. ¿Votaste el año pasado? No voté, ¿sabes? Estaba viajando en ese momento y no me tocó votar. ¿Se podría decir por quién lo hubieras hecho? No, creo que dicen que el voto es libre y secreto, ¿verdad? Sí. Por lo pronto, bueno, Despertares 2019 es un llamado, ¿no? El que estás haciendo a la sociedad, me parece, más allá, digamos, del gremio de la danza. Así es, porque a mí me parece que el desarrollo de la sociedad depende de cada uno de los mexicanos, ¿no? Decía el presidente americano, decía que todo el mundo puede, no Donald Trump, ¿verdad? John F. Kennedy. Pero decía que una persona puede hacer la diferencia, pero todas tenemos la responsabilidad de intentarlo. Creo que es muy importante también responsabilizarnos como sociedad, porque por reformarnos como sociedad y por lograr el México que queremos al final de cuentas. Claro. Digamos, a título personal, ¿cuáles son tus proyectos para el resto del año? Ya estamos a la mitad del 2019. Regreso a Moscú a presentarme otra vez en el Teatro Bolshoi, esta vez con una producción completa con el Ballet Nacional de Inglaterra. De ahí directamente regreso a Guadalajara para iniciar las actividades de Despertares Impulsa. Descanso alrededor de 10 días y empiezo otra vez con actividades con la compañía. Tengo funciones con la Ópera de Roma, tengo funciones con Hong Kong Ballet, tengo funciones en el Teatro Real de Madrid, en el Liceo de Barcelona, tengo mis funciones en Londres y estoy por concretar una serie también como actor que empecé a hacer. Hice la película del Rey de todo el mundo con Carlos Saura hace unos meses y ahora me han invitado a ser parte de una nueva serie, entonces estoy tratando de encontrar la manera en la que eso también pueda encajar en mis proyectos personales. ¿Una serie que tiene que ver también con danza? ¿O? No, es ficción, es un personaje de ficción 100%. Estoy tratando de encontrar la manera de que quepa, pero creo que por ahí Manolo Caro había dicho algo al respecto y simplemente va a depender mucho de mi agenda de funciones, ¿no? Obviamente a mí me encantaría poder aprovechar la oportunidad, pero en estos momentos todavía entre las funciones de Hong Kong, las de Roma y las funciones de Londres, pues no lo veo claro. Claro. Finalmente, para los niños, sobre todo, los que van a tener la oportunidad de estar en Despertares Impulsa, quizá, o los jóvenes, ¿qué llamado podrías hacerles? Más allá de si continúa el encuentro o no. Pues hay dos cosas que me gustaría decirles. Una, que es una gran responsabilidad, ¿no? Cuando tú recibes una oportunidad, conlleva una responsabilidad. Entonces no me gustaría que las oportunidades se tomen a la ligera, ¿no? Y recientemente lo mencioné con lo de las becas del FONCAC. Cuando yo recibí esa beca, yo la tomé como un compromiso con cada uno de los mexicanos que estaba a mi alrededor, con cada uno de los mexicanos en nuestro país, de devolver algo hacia nuestro país, a devolver esa confianza que habían tenido en mí, y me parece que va por la misma línea mi mensaje a los jóvenes. Estas oportunidades no han sido casualidad, no han sido simplemente un capricho, han sido oportunidades por las cuales se ha luchado, se han dejado años de trabajo en ellas y creo que se deben de aprovechar con cierta responsabilidad. Y también, independientemente si las cosas continúan o no con estos proyectos, sí me gustaría pues dejar ese mensaje claro a todos ellos, que yo he decidido dedicarle los mejores años de mi carrera y de mi vida a crear puentes con México. Ese es mi propósito de mi carrera y es para lo que quiero utilizar estos mejores años. Entonces siempre voy a seguir trabajando por encontrar la manera de que más jóvenes tengan acceso a oportunidades de calidad.